tardes, noches. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, muy bien. Acá abriendo el capítulo 17 de Iniciativa Privada en una tarde veraniega en Marplatense. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya me siento raro porque todavía no termino el año, pero yo ya me siento en verano. Hay clima de verano, hay una distensión general, me parece. Los diarios y los programas ya están como Sí, en otra cosa. en otra cosa, así que es como que estos días son de transición. La gente está con las fiestas y nosotros acá encerrados Buah. haciéndonos el masoquismo psicológico con la política. Bueno, todavía algo queda. No sé de qué querés empezar a hablar. ¿Querés empezar a hablar de Milagro Sala? Que hoy te leí un artículo muy bueno en la prensa republicana. Bueno, sí, muy bueno. No, eso fue un artículo que tenía que ver con lo que representaba Milagro Sala, con lo que representa el indigenismo, y que Milagro Sala de alguna manera es la conexión local, es la referente local y la conexión local del indigenismo, que es una estafa. El indigenismo no solamente es una ideología fabricada, no es algo auténtico, sino que además detrás del indigenismo se esconde el narcotráfico. De hecho, el epicentro del indigenismo es Bolivia. Claro, no es algo nuestro eso exclusivamente, para nada, al contrario. No, al contrario, digamos que en algunos países de América Latina es algo mucho más consolidado, claro, por razones de tradición, de etnia, etcétera, ¿no? Y el indigenismo explota hace 20, 30 años. ¿Por qué? Y antes no era algo que estaba en la agenda. Bueno, no quiero hacer autobombo, pero cuando nosotros hablamos de la nueva izquierda, una de las caretas es el indigenismo. La primera marcha indigenista que se hizo en Bolivia, que es el corazón, el cuartel general del indigenismo, se hizo en el año 92, el mismo año que cae la URSS, al año siguiente que se funda el Foro de San Pablo. Lo encabeza Evo Morales, que no es un indígena, se llama Morales por empezar. No habla ningún otro idioma. Igual que el enemigo número uno de Milagro Sala, casualmente, el mismo apellido, ¿no? Exactamente, Gerardo Morales, muy bien, muy bueno eso. Milagro Sala tampoco se llama, no sé, llamarle, no tiene ningún apellido ni ningún nombre que no refiera a la civilización occidental hispánica. Claro. Y Evo Morales, por otra parte, no conoce ningún idioma que no sea el idioma español, a pesar de que se jacta de ser aymara. Y los indígenas verdaderos de Bolivia no votan por Evo Morales. Por eso de Evo Morales nunca se lo conoció como un líder indígena. Eso fue una pantalla que se fue armando publicitariamente. Se lo conoció como el líder cocalero. Claro. No como el líder indígena. ¿Qué significa ser un líder cocalero? Significa producir coca. ¿Para qué? Para practicar ese mascado tradicional que se hace en el altiplano. No. Bolivia es, después de Colombia, que es con las FARC, Bolivia es un narcoestado, es el primer estado, perdón, es el segundo exportador mundial de cocaína y productor, 150 toneladas por año. Evo Morales, bueno, fuimos por las ramas, ¿no? Pero Evo Morales dirigía una confederación de 6 federaciones de cocaleros. Muy bien. Y la sigue dirigiendo, la sigue presidiendo. Al mismo tiempo, presidente de Bolivia. ¿Cuál es la función del Estado de Bolivia? Entre otras cosas, combatir el narcotráfico. Cuya confederación de producción la preside él. Claro. Es un narcoestado. Bueno, dentro de las conexiones locales que hay en toda América Latina con la farsa indigenista, Milagro Sala es de ahí que tiene todo su poder y sus pueblos y sus ejércitos armados paralelos. Por eso no fue solamente por el lucro del kirchnerismo con las viviendas, sí, eso era parte del negocio, pero hay todo un negocio subterráneo que es lo que Milagro Sala no puede justificar, de sus riquezas, de sus bienes. Veraneaban Punta del Este, ¿te acordás? Una indígena semi-analfabeta, mejor dicho, no es una indígena, una impostora indígena, una activista social que las va de indígena semi-analfabeta, que vivía con todos los honores. De eso se trataba un poco la cosa. Yo no estoy muy al tanto, no hice un seguimiento de Milagro Sala. En su momento sí estudié el fenómeno del indigenismo en cuanto máscara de la izquierda y en cuanto, rebusque para disfrazar el negociado del narcotráfico
en gran parte de América Latina. Exacto. No, ahora, yendo a lo que es más de las coyunturas y de lo que está sucediendo ahora con Milagros Salas, que hoy declaró en el juicio, por ejemplo, a mí lo que me llama la atención, primero, son unos cuantos organismos internacionales que han salido a pedir la liberación de Milagros Salas, o han venido a pedir la liberación de Milagros Salas, sin realmente un basamento jurídico detrás, sino más bien por cuestiones aparentemente políticas o de corrección política. Eso llama la atención, ¿no? Organismos como la ONU, la OEA y algunos gobiernos en particular. Pero más me llama la atención la falta de reacción del Estado argentino ante eso. Porque, ¿qué están diciendo estos organismos al pedir la liberación? Están diciendo que en Argentina no existe el Estado de Derecho. Básicamente es eso. O sea, están hablando de que hay presos políticos en Argentina. Está bien. Exacto. Y no hubo ninguna reacción del gobierno ni de la justicia, que yo haya notado, al menos, no sé, ante una acusación semejante. O sea, no tiene nada para decir la Corte Suprema ante esto. Pues le están diciendo, miren, sus jueces y sus fiscales tienen presos políticos. Sí, y otra cosa, ¿no? Porque acá hay una cuestión cuyo órgano que debería también defender su postura es la Corte, como dijiste. También la Cancillería. Pero como Malcorra hace de la corrección política una militancia transnacional, también está ahí en el medio, casi como pidiendo disculpas porque la tenemos. ¿Sabés quién es el único tipo que tiene pelotas acá? Gerardo Morales. Si en lugar de Gerardo Morales vos tuvieses tenido un Scioli en Jujuy, ya está suelta Milagros Salas. No, obviamente. Nunca hubiera estado detenida tampoco. Pero sí, es cierto, está solo el tipo. Solo, no sé qué apoyo le dará Macri, porque que tampoco se caracteriza por sus agallas y su temple, ¿no? Su virilidad. El apoyo mediático por ahora es nulo. Ahora sí, tiene un apoyo. Ahora Macri va a Jujuy seguido, ha ido 2 o 3 veces. Fue hace poco también. Sí. Fue hace poco. Y pareciera que ahí del tema debe estar, lo deben conversar, el respaldo debe estar, pero... No, pero es llamativo que no haya una firmeza tanto en el Ejecutivo como en el Poder Judicial ante, pienso yo, que es una acusación grave decir que en Argentina hay un preso político. Y nada, o sea, no se nota ninguna reacción por ese lado. En el caso del Ejecutivo no me llama la atención porque es su comportamiento habitual, ¿no? La tibieza y la falta de agallas, pero ni siquiera en la Corte Suprema, ¿no? Una reacción ante eso, ante semejante acusación. Lo que a mí me parece, ocurre lo siguiente: no hay ninguna duda, yo no tengo ninguna duda sin conocer en profundidad el tema, de que Milagros Salas está presa por decisión del poder político. Pero no porque no merezca estar presa, sino porque al cambiar la fuerza política, el poder político le ha dicho a los jueces, muchachos, hagan lo que tengan que hacer. O sea, hay un respaldo político. El problema es que no había Estado de Derecho antes de este gobierno. Exacto. Que le decía, bueno, Milagros Salas es parte del proyecto, no puede ir presa porque es nuestra. Al pasar desde el despotismo iletrado del kirchnerismo a un Estado que pretende ser un Estado de Derecho, al cambiar esa relación de fuerza política, es ahí donde Milagros Salas va presa. Entonces, ¿qué dicen en la comunidad internacional? Cambió el gobierno, la pusieron presa. Es una presa política. No, señores, es que ahora la justicia no tiene presiones políticas. O sea, al haber una decisión política de dejar a los presos, a los jueces,
trabajar con libertad, empiezan a aparecer presos y procesados y gente que va indagatoria que antes no iba. Sí, sí. El mismo argumento de Cristina, soy una perseguida política. Cuando son los mismos fiscales y jueces que estaban hace un año o hace 2 años, o sea, no es que el gobierno instauró un nuevo sistema judicial por eso te digo, para perseguir a esta gente. Por eso te digo, es una decisión política que esté presa, ajustada a derecho, pero los fiscales, los jueces, como vos decís, son los mismos. ¿Qué es lo que cambia? La decisión política. Es el problema de una transición entre un sistema totalmente putrefacto y carcomido y corrompido como era el kirchnerismo y esto que pretende ser un país normal con lo que puede. Pero bueno, como te decía, yo no me interesa tanto las presiones de estos organismos internacionales que me merecen el mayor de los repudios como organismos, no porque hayan hecho esto, sino lo que me llama la atención es la falta de reacción del Estado argentino ante semejantes acusaciones. Pero bueno, tampoco me sorprende por el lado del gobierno macrista, que como te decía, me parece una tibieza total, ¿no? Una falta de agallas, lo que pasó estos días con la reunión del Mercosur, que se quiso colar la canciller venezolana y enseguida Malcorra salió a tranquilizar las aguas e incluso la recibió a ella para tratar de amigarse, digamos, cuando lo que correspondía era ponerla arriba de un avión y mandarla de vuelta a Venezuela, ¿no? Pero bueno, de esa falta de agallas ya estamos lamentablemente acostumbrados, ¿no? Ahora, ¿vos crees que esto va a cambiar en el sentido de que como ya el peronismo está dejando la cordialidad transitoria y artificial que mantuvo con el gobierno durante este año y empieza ya a prepararse para la guerra, el macrismo no va a ser forzado a dejar esta amabilidad tan tediosa, digamos? A lo mejor el gobierno se ve intimidado y no le queda más remedio que dejar toda esta podredumbre de modales duranbarbianos y empezar a hacer política con un poquitito más de deseable, energía y determinación, pero ¿no? Sería el mal menor de la guerra política, pero no se puede. Llega un momento en el cual la parsimonia fastidia, ¿no? Claro, sería deseable, pero tengo mis serias dudas de que tomen algún cambio al respecto. No sé. No, pero ojalá. Yo lo que supongo, sospecho, no le va a quedar otra. Cuando vos te tiran misiles, te obligan a defenderte. Vos podés ser un tipo muy pacifista, pero yo me levanto y te tiro un sillazo. Y a vos no te queda más remedio que responderme ese sillazo, salvo que te quieras suicidar. O al dejarte pegar sillazos por mí, alegremente. No sé, a mí me inquieta la parsimonia de estos tipos, la falta de cintura política, bueno, la falta de agallas. Mira, tenés un ejemplo de estos días, el tema de lo que se está discutiendo con el impuesto de ganancias y que le quieren imponer al gobierno un paquete de impositivo con el que el gobierno no está de acuerdo, evidentemente, y sin embargo vos escuchás que estos días lo que está haciendo parte del gabinete es seguir negociando y seguir transando y seguir buscando. O sea, no salieron a ponerse firmes y decir, mire, no, esto no va a ir, esto lo vamos a vetar, esto es un disparate, ponerlos en evidencia a los otros. Tirarle el fardo a los gobernadores no me pareció tan mala la jugada. Pero los gobernadores les chupa un huevo. Sí, bueno, pues si no pueden financiar si les tiran la financiación a ellos, de hecho se cayó, tienen ahora que negociar, o sea, también
les devolvió una pelota que no me parece que... Yo creo que para los peronistas es más importante poder adjudicarse un triunfo que el tema este de la financiación, porque saben que de algún lado va a salir y que no va a salir de ellos, va a salir de los ciudadanos, todos, como siempre. Entonces, para ellos me parece que políticamente es más importante adjudicarse ese triunfo de haber doblegado al macrismo, ¿no? Creo que esto que vos decís, que el cambio de modales del peronismo se anticipó un poco por justamente la falta de éxitos o de alguna cuestión promisoria a nivel económico que no aparecían y que muchos pensaron que iban a aparecer. El gobierno tenés que hacer un poco la parodia de que vas a acompañar, de darle un... O sea, sí, no, pero suponete que el segundo semestre, como dijo Macri, en su momento hubiera sido un buen segundo semestre, los tipos se seguirían aguantando, ¿no? Pero como olieron sangre rápido, porque el segundo semestre no pasó nada y seguimos estancados. Y seguiremos. Y ellos anticiparon. Ahora vamos a hablar de economía en el próximo bloque, pero no veo elementos objetivos para suponer que el año que viene va a ser... Lamentablemente no. Lo único que yo sospecho es que va a bajar la inflación. Porque existe un ordenamiento. Nada más. Ahora, eso es uno de los tantos cosas que se necesitan para una reactivación. Por empezar, tiene que haber inversiones. Claro. Que eso es lo que yo no veo en ningún lado. Y no va a haber. ¿Por qué va a haber? Mira, yo de que va a bajar la inflación no sé. O sea, yo creo que la inflación se va a mantener más o menos como está ahora. ¿Y a cuánto está ahora? Y oscilando entre 1,5 y 2. Y ahí va a estar. No creo que baje más que eso. No veo. Que sería un año de 20 puntos. Sería claro. Y bueno, bajó. No. Respecto de este año. O sea, si tenemos 20 puntos sería la mitad que este año. Sí. Bajaría. Pero no, a lo que voy es que digo que no creo que siga bajando. Creo que va a ser se va a mantener así. Porque vos podés tener una inflación del 1,5 o 2 mensual, que es altísima. Pero si la mantenés en el tiempo, es un desastre. Y eso es lo que temo que vaya a suceder. No creo que estemos sobre fin de año que viene con inflaciones de menos del 1. No hay razones para que eso ocurra. Tenés que hacer una reforma. Tendría que hacer un ajuste monetario muy, muy, muy grande, que no hay plafón para hacerlo. Y no te olvides que el año que viene ellos pronosticaron un dólar promedio de 18 pesos. Tienen que hacer ajustes de tarifas todavía, que quedaron postergados. O sea, es muy difícil. Sturzenegger dijo que para el año que viene él pronostica una inflación entre el 12 y el 17%. Y el 17, sí. Me parece muy optimista. Aparte, es muy optimista, sí. Aparte no todo depende de él. Claro. Tiene a Pratgay, que no es santo de mi devoción en absoluto, que no hace las cosas precisamente en esa dirección. Claro. Esto, tal cual. Hoy justo te comentaba, estaba leyendo las 100 prioridades, los 100 objetivos de gobierno que publicaron hace unos días en la página del gobierno, creo que se llama Casa Rosada la página. Y la encaré con entusiasmo, ¿viste? Digo, bueno, vamos a ver los 100 objetivos de este gobierno. Y una decepción total después, ¿no? Porque es un montón de obviedades y de cosas sin mucho... sin jugarse. Declaraciones de principios, ¿no? Sí, todo muy, muy, muy por arriba, muy ambiguo todo. O sea, vos sabés que sin tomar un rumbo que vos digas, bueno, estos tipos por lo menos van para allá, ¿viste? No, es toda una ambigüedad total. Como decir, vamos a luchar contra la pobreza y
y el narcotráfico. Mira, Bioy Casares decía que los argentinos, en la época en la cual la dicotomía era peronismo y radicalismo, ¿no? Decía que los argentinos nos debatimos entre el horror y la desesperanza. El horror es del peronismo, la desesperanza del radicalismo, que eso lo decía Bioy Casares. Y este gobierno tiene una impronta radical terrible. No sé por qué, porque Macri no es radical, pero bueno, si se declaran admiradores de Frondizi, Frondizi era radical. Y si Frondizi tuvo algo bueno, yo tengo mis dudas, pero si fue el estadista que muchos le atribuyen, en gran parte lo fue porque nombró a Alzogaray como ministro de Economía. No porque lo tenía Frigerio, el abuelo de Octavio Frigerio, que se llama, de Rogelio se llamaba. O sea que lo que le puede atribuir a Frigerio como estadista, como tipo de avanzada, es que tuvo un ministro de Economía que no era Prat Gay, era Alzogaray. Esas reformas que se hicieron le permitieron a su gestión quedar muy bien parada. Pero al año y medio lo fletó. Lo echó, ni bien le acomodó la economía, un canalla. Y estaba Roberto Aleman también. Se llevaba muy mal con Frigerio, que era stalinista. De verdad. Era stalinista Frigerio. Bueno, como fuere, tengo miedo que esa frase de Bioy Casares tenga vigencia hoy. Claro. Sí, no. Y bueno, otra de las particularidades, te invito después a que le pegues un repaso a los 100 objetivos, eso es intervencionismo y más intervencionismo. O sea, donde el gobierno detecta un problema, una falla, una disfunción, lo que propone es intervencionismo. O sea, no, en ningún momento es decir, no, esto está fallando porque hay demasiada intervención, entonces de acá el gobierno se tiene que retirar. No, al contrario, ¿viste? Esto está fallando. Por darte un ejemplo, el turismo. Entonces el turismo, Argentina no está beneficiándose de la manera que se podría beneficiar con el turismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intervenir, ¿viste? Y cuando en realidad lo que tendría que hacer el gobierno es dejar trabajar a la gente en paz, libre, darle un mercado de cambio que sea realmente, no te digo conveniente, pero por lo menos tolerable, y dejar que esa gente se desarrolle sola, porque son los que realmente saben de cómo desarrollar. Ahora, Macri, pero no, ellos, la idea es intervenir. Macri era de la ¿no? UCD. Lo fue a ver al Alzogaray en cierta ocasión para empezar a hacer política. Dice que su libro de cabecera, creo que era El Manantial, de Ayn Rand. O sea, lo poco que ha leído, o lo poco de política de lo cual se ha empapado, está orientado a determinadas ideas que no responden en absoluto a la gente con la cual se rodea. Y a la claro, eso es lo llamativo. O sea, si es así, entonces, ¿cómo Larreta es el intendente de la capital? ¿Cómo practicar? Ponele que Larreta sea su hombre de confianza. Pero ahora que está en el poder. Bueno, pero Prat Gay no era una persona allegada a él y lo nombró a él. Gente como vos me decías, Frigerio, Marcos Peña. ¿Qué tienen que ver con Alzogaray? No, pero ponele que él se rodee de gente de confianza, aunque no sea de inspiración liberal. De última, la orientación la das vos. Bueno, no la da. No. O si la da, que se busque otro libro de cabecera. Sí. Porque, digamos, no. Si ese es su libro de cabecera, bueno, sus acciones de gobierno no se corresponden con su lectura, que no es mucha. El personaje principal del libro El Manantial es Howard Roark, y lo que más caracteriza, creo yo, a Howard Roark es las agallas que tenía.
y eso justamente no es una característica de Mauricio Macri, ¿no? Pero las agallas, además de que no parecen ser, como vos decís, las características de Macri, las agallas no son al servicio de cualquier cosa. El Che Guevara tenía agallas. También van direccionadas en función de una idea o de una filosofía de vida. Qué sé yo. Bueno, vámonos, no nos hagamos mala sangre porque me tengo que tomar un ribotril antes de que termine el programa. ¿Sí, no? No, está todo bien. No, está sí, todo bien. pero pasa un año, se pasó rápido y solamente la alegría que tenemos es habernos sacado encima al kirchnerismo. Sí, ¿vos no tenés la sensación de que desperdiciamos un año? Que se podría haber hecho tantos cambios en este año. Mira, yo me acuerdo que se hablaba de los 100 días. Los primeros 100 días había que hacer cambios de fondo. En esos 100 días no se hizo ningún cambio. Bueno, las va a hacer durante el año. Bueno, el año que viene hay elecciones. Tampoco tiene mucho para gestionar. Lo que tiene que hacer es más o menos apuntalar a los candidatos, al gobierno. Claro. Y pasaron 2 años. Y el tercer año se tiene que preparar porque el año que viene va a la reelección. No sé. Hay una cosa, es un gobierno muy condicionado por el poco poder político que tiene. Pero también hay un autocondicionamiento por la falta de valentía y de convicción en muchas cosas. Sí. Algunos condicionamientos son entendibles, pues son propios del contexto en el cual un gobierno no tiene mayorías. Pero hay autocondicionamientos propios de la pusilanimidad de gestión. Exacto, tal cual. Bueno, hacemos un corte, ¿te parece? Dale. Y volvemos con un primer entrevistado. Bueno, muy bien, termina un año que para algunos tiene gusto a poco, y si hay algo que nos caracteriza en este programa es que siempre tratamos de conversar con los que saben. Y dentro de los que saben, un gran amigo nuestro, Agustín Monteverde, desde que lo conozco, hace muchos años, mejor dicho, no desde que lo conozco, porque eso hace ya muchos años que tengo gusto de conocerlos, pero desde que asumió el gobierno, quiero decir, que converso con él sobre el rumbo de las cosas, y él ve todo con mucha desconfianza. Inclusive hace un tiempo con otros colegas de él de mucho prestigio publicaron en La Nación una solicitada advirtiendo que si no se hacían las reformas necesarias esto iba a naufragar. Bueno, pasó un año, no sé si es mucho o si es poco tiempo para hacer un balance político-económico. Se lo vamos a preguntar a él. Agustín Monteverde, Nicolás Márquez y Pablo Parenti te saludan. ¿Estás escuchando? Sí, perfectamente, un gusto conversar con ustedes. Nicolás, vos decías que el año para vos tenía gusto a poco, y yo te voy a contradecir y te voy a decir que para mí tuvo gusto a mucho. Uh-huh. Y tuvo gusto a mucho gasto estatal, a mucha dilapidación de recursos de los particulares, extraídos a los particulares, para que vayan a parar no solamente a esas funciones que no cumple el Estado, sino que además de todo ha ido a parar incluso a organizaciones piqueteras. Es decir, la Argentina vive el contrasentido de que si sos una persona honesta y quiere y está sin trabajo y quiere ser chofer de Uber, marche preso. Si sos un piquetero que no solamente corta las calles, complica el acceso al trabajo, sino que ha ocasionado muertes. Los piquetes han ocasionado muertes en la Argentina, hay ambulancias que no han llegado a destino y demás, que convierten la vida del trabajador en un verdadero infierno. A eso le dan sindicato, obra social. Bueno, realmente creo que el sabor del año es con gusto a mucho populismo. Totalmente de acuerdo, Agustín. Ahora, recién estábamos, no sé si vos tuviste el placer, entre comillas, de leer los 100 objetivos que publicó el gobierno hace unos días. Y la verdad que no, sinceramente los objetivos, ¿viste? No, sí. En la Argentina
es perder el tiempo leer el presupuesto nacional, que me ponga a leer los 100 objetivos del gobierno. Y perdón, quiero que... Sé que a muchos le puede irritar lo que yo digo y sentirlo como que, bueno, este es de la contra, de la oposición. Muy por el contrario, le informo que quiera saberlo, que aparte de conocer a Macri, ser amigo de varios de sus ministros y demás, lo he votado y estaría dispuesto a volverlo a votar, porque realmente en la oferta política que hoy en la Argentina, mira, esto puede ser que no te satisfaga del todo, lo otro directamente causa pánico. Claro, claro. Pero si te llegás a cruzar con estos 100 objetivos, esquivalos en lo posible para tener un buen fin de año, porque es más de lo mismo, o sea, es kirchnerismo con buenas palabras lo que están poniendo ahí, con lo cual uno, siendo que ha visto lo que pasó durante este año, podría llegar a tener alguna ilusión de decir, bueno, por ahí el año que vienen los cambios en serio, pero leyendo eso realmente el panorama es bastante desolador. Mira, cuando yo hago, digamos, este diagnóstico y me lamento de algunas medidas que se tomaron o muchísimas medidas que no se tomaron, lo hago mirando dos cosas. Por un lado, la gente, la gente, esa gente que trabaja, que todos los días sale a pelearla y que ve cómo la plata se va a distintos kioscos del Estado, que por supuesto van a parar en una buena medida a los bolsillos de algunos vivos, y en otros casos al malgasto estatal tradicional. El otro que me preocupa es por lo que esto significa para el futuro del gobierno, porque sinceramente a mí me interesa que este gobierno le vaya bien. Claro. Me interesa que le vaya bien precisamente por lo que señalaba antes, por lo que rodea a esta oferta, que lamentablemente esta oferta política no solamente es pobre, sino que hace de tapón para mejores ofertas políticas que no aparecen en definitiva, porque tienen el escenario copado el gobierno, digamos, ¿no? Recordemos que mientras nosotros hablamos de medidas populistas, el sello que tiene en la sociedad es de gobierno neoliberal, que no sé qué es eso, pero bueno, lo tiene al fin. La verdad que si esto fracasa, el riesgo que corremos los argentinos es muy grande, o sea, por su propia supervivencia y por supuesto la del país también, debiera haber un recálculo, ¿no? Está tan a la vista que equivocaron el rumbo. Ustedes saben que la gran discusión ha sido si gradualismo o shock. Yo creo que las únicas medidas, en lo económico, yo voy a hablar de lo económico, las únicas medidas que anduvieron fueron precisamente de shock, es decir, bajar las retenciones en forma inmediata, liberar parcialmente, pero liberarlo de una sola vez el mercado cambiario. La verdad es que lo único que anduvo bien fue aquello que hicieron de shock en su momento. Ahora, después de eso, no es que hubo gradualismo. En todo caso hubo inacción en muchos planos, y en los últimos meses, particularmente en octubre, yo diría que volvimos a la política de shock de gasto público. Claro. Ahora, más allá del gradualismo o el shock, que en definitiva serían diferentes velocidades para ir hacia un lugar determinado, hay una frase popular, no sé de quién es, pero que me parece que muy buena, que dice que cuando uno no sabe dónde va nunca hay viento favorable, ¿no? Más allá del shock o del gradualismo, que son instrumentos para llegar a un objetivo, a mí lo que más me inquieta es que no sé hacia dónde se quiere dirigir el gobierno, más allá de la velocidad con la cual vos quieras marchar, porque es un gobierno de inspiración liberal, no es. ¿Hacia dónde va? ¿Vos cómo lo percibís ideológicamente en materia económica? Es un gobierno que atiende más las instituciones y tiene una visión
más cercana, digamos, al funcionamiento normal de la economía. Ahora, lo que pasa es que lo hace con tantos temores, con tanto correctismo político, con tanta indeterminación, que busca aguayentar, ¿no? Aguayentar ese perfil con medidas realmente irracionales. Es decir, este es el gobierno que ha criticado a Moreno, pero también que ha también hablado de precios máximos o orientativos o lo que fuere. Es decir, las contradicciones han sido diversas. Este es un gobierno de contradicciones, basadas esas contradicciones, surgidas esas contradicciones, del temor a asumir ciertos costos. Y el temor de asumir esos costos nos lleva muchas veces a asumir costos políticos mucho mayores. Ahora, anda a convencerlo cuando vos tenés que digamos, tu opinión tiene que competir con la del señor Durán Barba, que tiene una llegada fluida y permanente con el presidente o con el mismo jefe de gabinete. Entonces, creo que está tan claro, y son tantos los que le marcan al gobierno el haberse quedado a mitad de camino, el borrar con el codo lo que escribe con la mano y demás, pero eso no alcanza a hacer mella, y bueno, y entonces seguimos como estamos, ¿no? Ahora hay un tema que es fundamental, ¿no?, para una recuperación económica. Uno es la baja de la inflación. Y el segundo, que yo creo que es el más complicado, por eso quiero que nos reflexiones al respecto, es el tema de que tienen que venir inversiones. Que la inflación pueda bajar, pareciera que tibiamente sí, pero las inversiones... A ver, la inflación es el flanco en el que mejor se ha trabajado, claramente, y es donde creo que hay más oportunidades, porque en definitiva creo que el Banco Central va a cumplir la pauta de inflación que se ha fijado, o por lo menos en principio, si hay un desvío va a ser menor, ¿sí? Pero te hago una pregunta, entre paréntesis, Agustín, sí, para los que no conocemos economía. Digamos, la inflación es el aumento generalizado de precios como consecuencia de la emisión de moneda sin respaldo, que se emite moneda para pagar un gasto público que no se puede financiar de otro modo. Más o menos sería ese el dibujo, ¿no? Corregime. Sí. Bueno, si el gasto público no baja, ¿por qué va a bajar la inflación entonces, Agustín? A ver, lo que pasa es que el gobierno ha recurrido a una política exclusivamente monetaria para combatir la inflación, lo cual tiene un costo enorme, dos costos enormes tiene, ¿no? En primer lugar, obviamente que esto juega en contra de la actividad económica, ¿no? Eso uno no lo puede discutir. Es obvio que semejante, política basada exclusivamente en una tasa de interés alta, bueno, tiene sus costos en actividad. Ahora, ese no es el mayor costo. El mayor costo que tiene es en realidad la bomba cuasi fiscal que se está comprando a través de, vos sabés que el Banco Central, para no expandir tanto la base monetaria, es decir, para no emitir tanto, para neutralizar parte de lo que emite, ese sería exactamente el término, ¿no? Para neutralizar parte de lo que emite, lo recaptura colocando letras del Banco Central, es decir, absorbe dinero contra unos títulos de corto plazo, de muy corto plazo, que circulan en el mercado. Bueno, ese stock de LEVAC supera la base monetaria, es decir, todo el dinero que hay circulando, más el dinero que tienen los bancos en sus tesoros, más el dinero que tienen los bancos en el Banco Central, todo eso no alcanzaría a cancelar esos pasivos si de golpe la gente, o esos inversores, que algunos son particulares, otros son los mismos bancos y demás, fueran a cancelarlos. Este también es un tema muy serio, porque esto es como cuando un puerto, el acceso a un puerto es minado, ¿no? Las minas trabajan
por proximidad, es decir, que cualquier temblor puede llegar a hacer explotarlas. Bueno, así funciona también este tema de la deuda cuasi fiscal. Hoy por hoy no es problema porque hasta ahora no hubo temblor, pero si llega a haber temblor, puede venir el estallido. Entonces, aquí hay una fragilidad muy importante. La otra que vos mencionabas antes, Nicolás, es el tema de la actividad económica. La actividad económica no está mal simplemente por una política monetaria. La actividad económica está mal por el mismo diseño. Ellos son los que sostienen, ¿ustedes me oyen? Perfectamente. Perfectamente. Ellos, cuando digo ellos, estoy hablando los funcionarios, muchos funcionarios de economía y del gobierno, sostienen que el tema del gasto, la única forma de bajarlo es creciendo, ¿sí? Eso es una falacia, porque está invirtiendo los términos. Para crecer hay que bajar el gasto estatal, porque en la medida en que el gasto estatal está desbocado, desplaza al gasto privado, entonces no hay consumo, no hay demanda, no hay inversión. Concretamente, ese desmadre del gasto significa mayor presión tributaria. La gente está ahogada por los impuestos y por los paraimpuestos. Cuando hablo de paraimpuestos, son todas esas genialidades que se les ocurren a intendentes y gobernadores en que, por ejemplo, hay que ir a hacer el grabado de autopartes, que la verificación técnica vehicular hay que hacerla en los talleres de la BTV, ¿no? El servicio oficial no sirve para hacer la verificación, o sea, ese servicio oficial que arregla el auto no sirve para verificarlo. O sea, estos son los tamaños disparates en que vivimos día tras día. Entonces, este tipo de cosas, ¿cómo puede uno esperar que recupere la actividad económica si la economía está ahogada por impuestos, ahogada porque todo va a parar al gasto estatal y entonces no queda nada en los bolsillos privados? Sí, o sea, cuando uno les critica esto al gobierno, muchos simpatizantes al menos te dicen que bueno, que no podemos bajar el gasto de un día para el otro, no podemos recortar el déficit de un día para el otro, porque si no, las consecuencias, y uno dice, bueno, ¿y las consecuencias por no hacerlo te parecen menos graves? O sea, hemos perdido cientos... Justamente iba a apuntar yo. A ver, más allá de las consecuencias por no hacerlo, antes que eso te voy a decir, no se puede bajar de golpe, pero lo están subiendo de golpe, no es que lo están bajando de a poquito, lo están subiendo de golpe. Hay una política de shock de gasto. A ver, en octubre el gasto total creció 57%, los ingresos públicos crecieron 24%, es decir, creció más del doble de rápido el gasto que los ingresos. Eso es abiertamente insostenible. Eso te da una... Si esto siguiera así, a este ritmo, el déficit del año próximo sería absolutamente inmanejable. Estamos hablando de 16 puntos de déficit para el año próximo si esto siguiera así. O sea, no les va a quedar otra que parar esto. Eso ya es inevitable. Ellos van a tener que parar el gasto. Ahora bien, suponiendo que no lo hicieran, suponiendo que no hagan nada, lo que no haga el Estado lo va a hacer el mercado. Y cuando digo el mercado, no es un grupo de señores malos en Wall Street, no, es la gente común y corriente, sí, también los empresarios, pero es la gente común y corriente, que va a tomar decisiones en protección de su patrimonio, claro. Y van a sobrevenir la crisis. Y la crisis es la que limpia y devuelve orden a las cosas. Vos hoy tenés un dólar terriblemente atrasado. Tenés una posibilidad, que es que el Estado actúe sobre ese tema, o dejar que el mercado se ocupe. Si el mercado se ocupa, se va a ocupar en algún momento en que la cosa ya no aguante más, y va a ser terriblemente traumático.
Claro. No es que vamos a ir al dólar de equilibrio que podría corresponder, sino que vamos a ir a parar a donde el pánico lo lleve. Agustín, hay un tema que la economía tiene una lógica muy racional, pero también el aspecto psicológico, las internas políticas, todo eso también va influyendo en el derrotero de un gobierno. Si bien hay internas en el gobierno, vos que estás muy informado y con amigos o gente muy cercana que participa del gobierno, ¿el nivel de internismo es un nivel normal, tolerable? Digo por las últimas declaraciones de Monzó, etcétera. ¿Las internas son parte de una administración normal o hay un mar de fondo importante en el actual gobierno? Mirá, hay internas importantes. Yo no podría decir que sean mucho mayores que las de otros gobiernos, porque en otros también ha habido realmente internas feroces. Yo te diría que en este caso puede haber enfrentamientos importantes, pero no tienen ferocidad, salvajismo, como sí se ha visto en el pasado. Ahora, está claro que la forma en que ve la economía Federico Sturzenegger no tiene, o el mismo Rogelio Frigerio, no tiene nada que ver con la ve Alfonso Fergay, y mucho menos con cómo la ve Carlos Melconian, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí hay fricciones. Ahí también hay otro problema, que es, yo creo que una de las peores decisiones que se tomaron, y nadie pudo atacarla porque hubiera sido atacar al gobierno antes de que asumiera, fue la decisión de nombrar 22 ministros. Claro. Esto, o sea, no solamente es un grave error de management, porque hay un principio que se llama el alcance del control, que está terriblemente excedido, ¿no? Acá es el triple del alcance del control, ¿no? Lo que se ha hecho, sino que la señal que se da en cuanto al gasto estatal es, pero catastrófica, porque la señal que se ha dado es de aumento estructural del gasto. Estructural. Vos ten en cuenta que vos tenés ahora el Ministerio de Agricultura, que antes era la Secretaría de Agricultura, que se manejaba con 3 subsecretarías. Y ahora son una multitud de secretarías las que dependen del ministro. Y eso, imagínate que se proyecta hacia abajo. Sí, ¿cuál es el aspecto? Hay que le preguntar cuántas miles de personas trabajan, por ejemplo, en el ministerio. A Burdaile, que entre paréntesis lo voy a ver dentro de un rato. Pero la verdad es que son señales muy malas que se han dado, ¿no? ¿Y el punto más positivo, sobresaliente de la gestión? La economía, ya sabemos tu opinión, pero a ver, primero diría que tenemos un presidente que su visión sobre el mundo, o más que sobre el mundo, sobre la economía, digamos, es una visión razonable. Claro, no es economista y se ve influenciado y se deja influenciar por miradas más fáciles. Cuando hablamos de neokeynesianismo, lo que estamos diciendo es dale que va con el gasto, ¿no? Detrás de la palabra neokeynesianismo es otro eufemismo, de la misma forma que también ellos en tu contra utilizarán los otros neos, ¿no? Sí. El otro, en cuanto a decisiones que se han tomado en lo económico, creo que el haber visto que la actividad agropecuaria dependía del nivel de presión tributaria y haber bajado las retenciones fue una muy buena medida. Yo la estoy esperando para todo el resto de los impuestos. Claro, es contradictorio de parte de ellos que te ponen como uno de los éxitos de este primer año la reactivación, que es cierta a nivel agropecuario, y te dicen, vieron que bajamos los impuestos y este sector tuvo un gran cambio y un gran crecimiento, y entonces uno les dice, bueno, entonces ¿por qué no lo haces para todo el resto, no? Si vos mismo estás reconociendo. Por supuesto, lo que pasa es que lamentablemente ganó una idea muy estatista, ¿no?, dentro del gobierno. Creo que son muy buenas
estas apariciones, digamos, en 3 semanas Macri habló 4 veces del gasto estatal. Creo que tenemos algún mérito los economistas que venimos machacando continuamente, le hemos venido marcando la cancha con respecto al tema del gasto. Algún mérito tenemos, y sobre todo creo que el gran mérito lo tiene el desmadre de las cuentas públicas en octubre. Es tan aterrador que la verdad que no le quedaba otra que salir a dar alguna señal, porque así aquí realmente se vuelca cualquier calecita, digamos, no hay ahora bien, medidas así. No es un gobierno que se caracteriza hasta ahora por dar hojas de ruta, ¿no? Yo tuve una discusión a poco de iniciar el gobierno, digo a poco de iniciar el gobierno sería fines de febrero, con una figura de primer nivel de este gobierno, en que se me ocurrió sugerirle que diera más señales fiscales. ¿Para qué se me habrá ocurrido decirlo? Porque me salió con el tema de que te parece poco los objetivos que hemos planteado de baja del gasto, y yo lo que digo es, a ver, esos son objetivos. Yo le decía, lo que necesitamos es una hoja de ruta de cómo van a bajar el gasto. Así, porque la gente, está bien, te cree todo, pero le gustaría que le des alguna muestra más, ¿no? De que, bueno, no hubo nada, no solo eso, sino que mirá, 2 semanas después, otra primera figura del gobierno me dijo, empezó la campaña electoral, volvemos al populismo. O sea que ya estamos pensando en la campaña electoral a 3 meses y pico de asumidos en el gobierno, cuando todavía no sabían manejar los botones de los teléfonos internos, ¿viste? De sus respectivos despachos. Ya estábamos pensando en una campaña electoral. Bueno, así no puede vivir el país, de campaña electoral en campaña electoral, porque a mí eso de que tenemos que esperar a 2018, consolidarnos para empezar a hacer los cambios, que es lo que mucha gente con muy buena intención sostiene, la verdad que tengo buenos motivos para desconfiar de eso, porque si es clave, entre comillas, la elección del año próximo, tanto más clave y crucial va a ser la del 2019, donde hay cambio de presidente. Y ya que hablábamos de Keynes, que no es santo de la devoción de ninguno de los 3 que estamos conversando, hay una frase de él que viene bien. Él decía, en el largo plazo estaremos todos muertos. Y si el año que viene, y esperamos al 2018 y se nos lleva puesto la coyuntura. Es que yo creo, a ver, francamente, hoy por hoy, con el desmadre que hubo ya en septiembre y octubre, quedó ya cuestionado algo que hasta hace poco yo sí creía que era que podían llegar a octubre del año próximo sin tomar el toro por las astas, concretamente sin atacar la vaca sagrada de la política argentina, que es el gasto estatal, ¿no? Sí, pero la realidad siempre... Que hacer algo, porque así es imposible. Sí. Así es imposible, si no, se lo van a poner de sombrero, ¿no? Entonces, ahora, pensar en más allá del 2017, bueno, va a ser indispensable. Ahí sí que es, pero inevitable, pensar en un plan bastante consistente fiscal, de una reformulación del Estado argentino, porque si no, esto no aguanta, por una razón muy simple. El Estado y los que viven del Estado lo sostiene el sector productivo, el sector privado. Hoy viven del Estado 20 millones de personas, 20 millones de argentinos. El total de trabajadores del sector privado, el total fuerza laboral es de 8 millones. ¿Cuánto es esa relación en un país normal? Es decir, la mochila más grande que el mochilero. O sea, un 30% de la población mantiene el 70%, más o menos.
Exactamente. Un 25, digamos, 27 y 28 millones. Ahora, ¿cuánto es esa relación en un país normal? Al revés sería la proporción. Entonces, pero es que, a ver, el Estado no está para proveer felicidad. El Estado está para asegurar aquellas cosas que no pueden resolverse simplemente con los mecanismos de precios. Entonces, como nadie quiere ocuparse de manejar el tránsito en el cruce de las dos principales avenidas, hay que poner un semáforo o un policía que maneje el tránsito, lo que fuere, y entonces ahí es donde aparece el Estado. Pero no está para hacer una cantidad enorme de cosas que hace hoy, que además de todo están dirigidas a complicarle la vida a esos que lo sostienen. Es decir, está el mito de que, y creo que es importante tomar en cuenta esto que voy a decir, que son los ñoquis del Estado. No, el ñoqui es casi más inofensivo que los que trabajan, y no lo hablen de mérito de ellos, porque hay gente que trabaja y trabaja muy bien en el Estado, pero el problema es que están ocupando roles que lo único que hacen es complicar la vida del ciudadano común, dedicados a complicar, o sea, fueron esos roles, esas funciones fueron diseñadas para hacer controles, y es así que cada vez que uno tiene que hacer un trámite con el Estado, es el cuento del arbolito, ¿no? Entonces, acá hay que adelgazar urgentemente al Estado. Tal cual. Muy bien, Agustín, te agradecemos infinitamente tu tiempo. Nos pasamos de mucho del horario que habíamos pactado previamente. Sabíamos que estás ocupado, que tenías compromisos, y agradecemos tu paciencia y todas tus reflexiones. Bueno, espero que haya salido más o menos, porque yo confieso que he estado manejando mientras iba conversando con ustedes, así que tal vez no haya salido con la fluidez de otras ocasiones. Espero que el Estado no te haya sancionado con una multa, entonces. No he podido hacerlo. Un abrazo inmenso, Agustín, gracias. Un abrazo, Agustín, muchísimas gracias. Bueno, hacemos un impas musical y volvemos enseguida con Iniciativa Privada. Bueno, seguimos allá en el tercer bloque de Iniciativa Privada y estamos en contacto con un amigo de la casa ya. Con Agustín Laje, que la verdad que esta semana y estos últimos tiempos ha sido muy vapuleado, en Página 2 inclusive. Creo que es la primera vez que Página 2 se ocupa de él, así que algo bien debe estar haciendo. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal, Nicolás? Hola, Pablo, ¿cómo andan? Un gusto saludarlos, gracias por la comunicación. Bueno, fuiste designado joven sobresaliente de Córdoba del año. Sí. Eso generó la ira de la izquierda, pero una ira que se nacionalizó en muchos diarios de izquierda que manifestaron su repudio. Te quieren quitar el premio. Menos mal que el premio no es plata, si no tenés que esconder los dólares debajo del colchón. O gastarlos. O gastarlos rápido. Sí, mira, todo esto generó una ira inusitada por parte de la izquierda. En alguna medida ya lo esperaba, por eso en el discurso, cuando me entregan el premio, les agradezco especialmente a la Bolsa de Comercio por animarse a darles premios también a aquellos que somos políticamente incorrectos. Yo esperaba algo así, pero quizás no con la magnitud en la que se dio. Vos sabrás que hay en este momento 60 organizaciones, partidos políticos, agrupaciones, centros de estudiantes y medios de comunicación de la talla de Página 12 están maquinando y motorizando una junta de firmas para que me retiren el premio. Han hecho amenazas contra la Bolsa de Comercio, contra la gente que allí trabaja, contra mi propia persona, por supuesto. Hay un clima muy tenso donde están sacando una nota por día contra mío. Ayer, más lejos, salió una en un pasquín de zona norte de Córdoba que se llama Revista Matices, una revista ultra kirchnerista que en su momento vivió muy bien gracias a la pauta oficial, por supuesto, y que ahora ha tenido que descender un poco la calidad de sus páginas y la cantidad también, porque bueno, se les acabó el chorro, ¿no? Antes de ayer salió una nota en el diario Hoy Día Córdoba, el viernes pasado en Página 12, hace un par de días en otro medio que se llama CBA 24N, que es del Estado.
y bueno, así sucesivamente, ¿no? Estoy bajo un fuego ininterrumpido. Yo pensé que iba a ser en todo caso una cuestión de 2 o 3 días, pero hasta el día de hoy siguen publicando notas al respecto, todas muy sosas, digamos, muy carentes de contenido. Hay una articulación discursiva que atraviesa a todas estas notas, donde se quiere hacer pasar mi discurso como el discurso del odio, ¿no? Ellos, si uno se fija, todos los títulos de estos artículos premian el discurso del odio, hacemos un repudio contra el discurso del odio, etcétera, etcétera. Pero nunca hablan sobre en qué consiste mi discurso, jamás dicen este discurso es falso por esto, por aquello, jamás se meten con nuestras fuentes. Es todo un discurso político demasiado soso, ¿no? Y para peor, como saben que yo los reto en todos los ámbitos a hacer debates, ahora ya se atajan. En página 12, por ejemplo, incluyen un renglón del artículo donde dicen: no es nuestra intención entrar en polémica con Laje Arrigoni ni entrar en diálogo. O sea, con lo cual ellos quieren, digamos, que simplemente su voz sea la que se escuche, ¿no? Es un ataque artero, pero que en última instancia creo que muestra un avance moral de la izquierda, porque hace 40 años a mí me hubiesen puesto una bomba por este premio que me dieron. Ahora por lo menos, bueno, me hacen un linchamiento mediático, pero es mucho mejor que lo otro. Ahora, es llamativo que justo por lo que estuve viendo de estas repercusiones, es que te acusen de odio, con un poquito de odio, ¿no? Con demasiado odio, diría, del otro lado. Sí. Que te traten justamente a vos de intolerante, con mucha intolerancia por parte de ellos, y que ni siquiera te den, por lo que me estás diciendo, ni siquiera te den la posibilidad de un debate o de un intercambio de ideas, ¿no? Mira, no me van a dar la posibilidad de un debate porque ya los han perdido y ya se han dado cuenta que no es esa la vía que les conviene. Si no, miran el papelón que hace la militante y legisladora del MST, Luciana Echevarría, en el intercambio que tuvo conmigo, que se lo puede ver en YouTube. Y este MST, bueno, es una de estas 60 organizaciones que me repudian, pero ya no quieren entrar en debate, claro, porque lo pierden. Te hago una pregunta. Sí. Una vez una persona que había salido tapa de página 12, no voy a revelar ahora quién, le pregunté qué había sentido, le habían escrachado la tapa, la cara, y me dijo: no, es un honor que el enemigo te ataque de esa manera, para mí es un honor. ¿Vos cómo lo vivís esto? ¿Te estresa? ¿Te angustia? ¿Te enaltece? ¿Alimenta tu ego? ¿Cómo es? ¿Cómo vivenciás esta seguidilla de denostaciones? Mira, yo estoy buscando ahora dónde poder hacer un marco para esta página del diario, porque la voy a colgar en mi escritorio, en mi oficina. Ah, bueno, estás contento entonces, estás contento. Mira, esto en verdad se inscribe dentro de un conjunto de notas, de agravios, etcétera, que sin dudas el diario Página 12 es el más importante de todos los que escribieron sobre mí. Pero con una cuestión más, ¿no? Que es que Página 12 lo dirige un tipo que fue miembro de la organización Montoneros, del área de inteligencia, un asesino, un terrorista. Entonces, sí, para mí esto es como un trofeo de guerra, te diría. Al margen de que todo lo que allí se escribe son puras falacias, ¿no? Pero que estos tipos que han reivindicado a la guerrilla, que han reivindicado todos los desastres de la izquierda, hablen de mi discurso como un discurso del odio, es una paparruchada, ¿no? Y yo lo tomo como eso, como un trofeo de izquierda, que a un tipo, digamos, que tiene las ideas políticas que yo tengo, que están en las antípodas de la izquierda, un diario tan arquetípico de la izquierda como Página 12 salga a escribirle una página entera en contra, no puede ser menos que un honor. Ahora, Agustín, vos ves que, o por lo menos yo quiero ver si compartís conmigo, yo veo una pérdida notable de credibilidad, de apoyo en la izquierda, no solo acá en Argentina, ¿no? Y que los tipos están como un poco desesperados.
y tal vez por eso tratan de hacer más ruido de lo que normalmente haría si la cosa les estuviera yendo bien. Me da esa sensación, y sobre todo me divierte mucho cuando publican algo en sus portales en internet o demás en contra tuya, que si llegan a dejar abiertos los comentarios, los comentarios los destruyen, o sea, no logran el apoyo que ellos desearían, ¿no?, publicando esas notas. Sí, mira, yo pienso que, a ver, acá desde hace tiempo que reina una dictadura invisible, que es una dictadura ideológica. Es una dictadura que no está institucionalizada, es una dictadura que atraviesa todos los ámbitos sociales. Y es la dictadura de la corrección política. Como dictadura invisible que es, advertir sus efectos no es cosa sencilla. Sus efectos se advierten en la medida en que uno violenta los fundamentos de esa dictadura. Lo que ocurre es que hay varias personas que hemos empezado a violentar los fundamentos de esa dictadura del pensamiento políticamente correcto. Y hemos empezado a mostrarle a las masas, digamos, al gran público, que esa dictadura en verdad existe. Y la gente ya se está tratando de esto. Bueno, uno de todos estos efectos es Trump, ¿no? El efecto más claro, donde es el único tipo que sale a hablar en términos que nadie habla, a poner en cuestión temas que nadie pone en cuestión, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Las masas adhieren. Pero porque hay un hartazgo ya, y las masas están entrando en razón, yo creo, de esta dictadura invisible. Pero porque se ha exacerbado a tal punto que ya incluso nos tenemos que cuidar hasta la forma en que hablamos, la forma en que se escriben las canciones. Hay un artista, pongo el caso porque se me viene ahora a la mente, ¿no? Hay un artista muy famoso, se llama Maluma, que tengo entendido que ha sacado hace poquito una canción que habla sobre que tiene 4 novias, y el pensamiento políticamente incorrecto, el pensamiento de la corrección política se le ha venido encima a este artista porque su letra afirma tener 4 novias. O sea, uno ya no puede ni escribir una canción en paz. Es un mundo de locos porque al mismo tiempo que se afirma la pluralidad, la tolerancia, la mente abierta, etcétera, etcétera, la diversidad, son elementos, creo, de un discurso que empieza a caer. Y el péndulo se va a ir yendo cada vez más hacia la derecha, en la medida en que la izquierda ha extremado tanto esta dictadura de lo políticamente correcto, que sus efectos, como decía hace un rato, ya se empiezan a hacer cada vez más claros. Uno ya no puede publicar con libertad cuestiones en Facebook porque tiene miedo a que la policía ideológica intervenga en su Facebook y se lo den baja. Mirá mi caso, a causa de la réplica que yo le hago al diario Página 12, me suspenden la cuenta de Facebook por una semana. Yo al día de hoy sigo sin Facebook. Y eso la gente poco a poco se va dando cuenta, ¿no? Que no vivimos en un mundo tan libre como pensamos, ¿no? De hecho, no tenemos tanta libertad para pensar. Y yo creo que eso es bueno, que se exacerben estos mecanismos porque ponen de manifiesto la existencia de esta policía ideológica. ¿Y vos cuántas minas tenés? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas minas tenés vos? Porque ¿Cuántas mujeres? minas? ¿Y cuántas mujeres? Porque más de 4 4 novias tenían. Está bien. Sí, digamos que he tenido algunas durante mi vida. Ahora solamente una, pero he tenido algunas. Bueno. Pero digo, sí. Han habido letras en el mundo de la música que han sido mucho peores que afirmar que uno tiene 4 minas, ¿no? Escuchame, vos eras muy chico, la canción de Copani, ¿cuántas minas que tengo? Claro. Ah, mirá vos. Bueno, eso sería hoy heteropatriarcal y capitalista. Sí, en boca de Copani encima, en boca de Copani. Mira, pongo el caso de este artista porque estuvo aquí en Córdoba hace, me parece que una semana. ¿Cómo se llama? No tengo ni idea quién es. ¿Cómo se llama? Maluma. ¿Y qué? ¿Bailanta? ¿Qué es? No, no sé, un estilo de reggaetón, hip hop. ¿Argentino? Así, pero no, es de Centroamérica. Pero el tipo es homosexual aparte.
se habla de que tuvo una relación con Ricky Martin, qué sé yo. Bueno, eso es una cuestión para otro mundillo, ¿no? Sí. El de Real, no el nuestro. Pero el hecho es que todos los noticieros lo presentaban como el artista misógino que viene a Córdoba. Obviamente que el artista llenó el estadio, llenó y a la gente le importa un bledo, pero vos ahí te pones a ver cómo los medios responden a una élite ideológica que en verdad es minúscula. Yo estoy convencido que esa élite del pensamiento políticamente correcto es parte de ese establishment al cual Donald Trump le dio lucha hasta hace tan poco y que seguramente lo va a seguir haciendo ahora como presidente de los Estados Unidos. Pero es poca gente que maneja muchos hilos, y ese es el gran problema. A las masas esto le importa un bledo, no van a dejar de escuchar la música de Maluma si le gusta la música, no van a dejar de ir a un show. El problema es cómo empiezan a bajar los medios de comunicación toda esta ideología espantosa, ¿no? Como viene el artista misógino a Córdoba. Y yo, por supuesto, soy el joven misógino que lo premiaron en Córdoba. Entonces hay, digamos, una persecución no institucionalizada que responde a los dictados de un pensamiento que se pretende abierto y plural, pero que en verdad es de lo más intolerante que puede existir. Sí, vos sabés, yo ayer publicaba, ayer o antes de ayer en Facebook, algo como que, viste que este año la película argentina más exitosa fue Me casé con un boludo. Y yo decía, en Argentina hubiera sido imposible hacer una película con el título Me casé con una boluda. Por lo menos en estas épocas sería imposible. Y vos sabés que mucha gente me comentó, gente que está más o menos en el tema, que yo no estoy, que ha habido películas a las que últimamente les han cambiado el título, que tenían un título original y se lo han cambiado por temor a esto, ¿no? Con el tema del feminismo eran todas. Mira, algo así pasó hace relativamente poco, me parece que hace un año con la película X-Men, donde la pauta publicitaria, digamos, era un flyer, un afiche, donde se veía una mujer mutante que estaba recibiendo la trompada de un hombre mutante. Entonces era la cuestión de, hoy este afiche de X-Men apuntala la violencia de género y la difunde y la legitima y etcétera, etcétera. Y no eran seres humanos, eran mutantes. Y al mismo tiempo había otro afiche del cual nadie dijo nada, que era al revés. Era el hombre mutante que le pegaba a la mujer mutante, y obviamente que ese no causó ningún tipo de revuelo. La mujer al hombre, una mujer mutante a un hombre mutante. Exactamente. O sea, había dos. Uno que el hombre le pegaba a la mujer mutante y otro en que la mujer mutante le pegaba al hombre mutante. Este último no causó ningún revuelo, nadie se preocupó por eso, no tenía que ver con la violencia de género, no tenía que ver con nada. Era simplemente una publicidad de una película que estaba por salir. Pero el otro fue un revuelo tal que la compañía tuvo que quitar ese flyer, tuvo que directamente quitarlo, porque, bueno, está el lobby, está la persecución, que incluso los publicistas se tienen que estar cuidando. También hay muchos casos en el mundo de los cómics, donde, por ejemplo, el dibujante de la Mujer Araña, hace unos 2 años, fue echado de la compañía de cómics, no me sale ahora el nombre, pero Marvel, fue echado de Marvel por el lobby de estos grupos ideologizados que afirmaban que el dibujo era sexista. ¿Por qué razón? Porque la Mujer Araña, bueno, tenía los senos grandes, tenía el trasero grande, etcétera. Ahora bien, nadie se puso a reparar en que Batman, Superman, el Hombre Araña mismo, también tienen, digamos, una estructura física idéntica, donde los músculos es lo que resalta, porque por algo son superhéroes. Distinto es el caso de la saga de Batman, en donde terminó el cómic, donde se transparentó la relación homosexual entre Batman y Robin. Esto de verdad. Mirá vos, no lo sabía. El último capítulo del cómic gráfico histórico, teníamos 80 años, no sé de qué época está, terminan con un beso. ¿Pero cuándo fue eso? Y esto fue hace unos 5 años. Mirá vos. Bueno, esto tiene que ver con cómo esta ideología baja
por todos los conductos sociales, ¿no? No es una cuestión política en un sentido agonal de la política, de la arena política. Claro. Es una cuestión política en la medida en que atraviesa absolutamente todas las dimensiones y todos los sectores sociales. Estamos hablando de películas, de cómics, de música, de un premio que le entregan a un joven en Córdoba. Estamos hablando de el total de la realidad social, ¿no? Que está atravesado y condicionado por estas ideas tan espantosas en la medida en que no son libres, ¿no? En que a uno lo llevan mediante la coerción a que piense de esa forma. Claro. Agustín, sabemos que tenés un compromiso deportivo ahora, te vamos a liberar, vas a jugar al fútbol, ¿no es cierto? Mira, soy pésimo jugando al fútbol, pero me tengo que mover un poco, si no mi vida es muy sedentaria. Quiero creer que vas a jugar contra varones, que no vas a ser tan abusador de jugar contra mujeres. No, quédate tranquilo que yo amo a las mujeres y no soy ningún misógino como para compartir el fútbol con ellas. De acuerdo a lo que dice la gente esta del País Vasco que quiere prohibir el fútbol en los colegios, ¿no? Otro ejemplo bueno, se quiere prohibir el fútbol en los colegios en el País Vasco porque dicen que territorializa con criterios de género el espacio recreativo, como si los hombres nunca hubiesen jugado fútbol mixto o como si las mujeres no pudiesen jugar el fútbol. Es una locura, pero bueno, hay ejemplos para hacer rolete. De lo que hablemos, del fútbol, de la música, de los premios, de las películas, siempre vamos a encontrar algo. Agustín, te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo grande, saludos. Un abrazo y nos vemos pronto, Agustín. Gracias. Bueno, no sé si ya cerramos, ¿te parece acá? Yo creo que tenemos que cerrar acá, ya fue todo dicho. Estamos medios pasaditos de tiempo también. Y nos encontramos el jueves que viene. Nos podremos retirar escuchando a Maluma. ¿Cuál es la canción esta de la polémica? ¿La estamos poniendo ahora? Ah, no. Uy, no, terminar con Copán. No, esto nos tira abajo el programa. No, por favor, claro. Poneme a Maluma, que fue el ejemplo que nos dio Agustín, y nos retiramos con esta canción que... No, con Copani no, por favor. No, por el amor de Dios. Los esperamos el próximo jueves. Ahí vamos mejorándole el cuadro. No, el otro... Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme. Todas saben en la cama maltratarme. Me tienen bien, de sexo me tienen bien.